Y es otra faceta porque el hombre adusto, un poco, no grosero, porque grosero no eres, pero pocas personas podrían pensar en esa alma bolero, romántica que tienes tú, de investigación y de compromiso, porque alguien me dijo que tú habías comentado que necesitabas darle eso al país, legarle esa investigación, y creo que lo consigues. Seguimos en Puerto Plata. Mira, Puerto Plata, yo te iba a decir... Después te puedo conceder La Vega, ¿eh? No, con Puerto Plata es suficiente. Porque al hablar de Puerto Plata, los dominicanos que nos están escuchando sabrán que pueden referirse a cualquier otra provincia, y están todas aquí. Hay provincias muy musicales, hay otras que no son muy musicales, en el sentido de haber aportado al país músicos destacados y compositores destacados. Ahora, te iba a decir de Puerto Plata, el maestro Solano lo plantea en su libro. Puerto Plata se desarrolla musicalmente como todo el país y como el mundo entero, primero gracias a la iglesia y segundo gracias a los ejércitos, a las bandas militares. ¿Cómo podía desarrollarse la música en el mundo? Si la primera música registrada como música fueron los cantos gregorianos. Y no porque antes de los cantos gregorianos no existiese la música ha existido de siempre. La voz es el mejor instrumento musical que ha conocido el hombre, la humanidad. Y por supuesto, desde que el hombre es hombre, y cuando comenzó el hombre a hablar, pues naturalmente ese fue un instrumento musical. Luego aparece una flauta a partir de un hueso que tiene probablemente de la civilización sumeria, se estima su antigüedad en aproximadamente 43.000 años. Y fue, digamos, el primer instrumento musical conocido hasta el día de hoy en que ha aparecido. Ahora, la caída de la lluvia es música. Claro. Cuando uno El sonido del viento. El sonido del viento, tú vas a una montaña y ese sonido de las ramas de los pinos, eso es pura música. El río, el contacto de la corriente del agua con las piedras, eso es musical. Ahora, así como la historia de la humanidad tuvo una prehistoria y luego la historia que es a partir del momento en el que el hombre escribe y registra ya por escrito los hechos históricos, así pasó con la música. Y el canto gregoriano es el inicio de la música formal, porque fue cuando por primera vez se llevó una partitura, aunque fuesen 3 notas, la baja, mediana y alta, por instrucción del Papa Gregorio el Grande, Gregorio I. Que por eso se llama Por eso se llaman cantos gregorianos, ¿verdad? Que instruyó a que para que no se perdiera esa música que se cantaba en los monasterios, en las iglesias, en misas, en oratorios, etcétera, se escribieran. Y luego entonces aparece ahí el italiano famoso, que es el que lleva por primera vez el registro musical. Bueno, pues en Puerto Plata, como en el mundo entero, también la iglesia jugó un papel, los extranjeros. Puerto Plata es el puerto, y un puerto de importancia en el siglo pasado, el XIX, iba a decir el pasado, el antepasado. Así, ya nosotros somos del siglo pasado. Bueno, yo soy un hombre del siglo XX, sí, esencialmente. Pero en el siglo XIX llegan aquí cubanos, españoles, etcétera. Y así como pasó en Puerto Plata, pasó en La Vega, pasó, por ejemplo, Meriño. El padre Meriño trajo al padre Andrés Requena a dirigir, claro, la Academia de Música que él fundó en el año 1800, en la década del 80 del siglo XIX, creo que en el 1885 u 89. Pero antes el padre Villini en el Colegio San Luis Gonzaga había fundado también una academia musical. En las iglesias habían órganos, como el padre Bello en el siglo pasado, que fue importantísimo para el desarrollo de cantantes líricos. Pero claro, volvemos a Puerto Plata y el tiempo que te tomó hacer esa recopilación, bueno, Felucho. Pasé casi 2 años, o sea, pero es un trabajo de mucho más tiempo, porque ya como hablábamos al principio, todo lo que yo hice en materia de colección musical, pues naturalmente que todo eso me sirvió para el libro. Pero Puerto Plata, el primer hombre, Dandal Lockhart, sus padres no eran dominicanos. No. Dandal Lockhart viene con sus padres que habían estado en Turcan Caicos, en las islas Turcas y Caicos, al norte de la República Dominicana y Haití. Turquilandia le decían en Puerto Plata. Ajá. Lo unían, sí. Sí, bueno, incluso ahora hay vuelos
que unen a las islas. Entonces los padres eran estadounidenses, pero radicados en las islas Turcas y Caicos, los de Danda Lockhart, que era el papá, o sea, los abuelos de Juan Lockhart. Pero el primer músico nacido ya en territorio de lo que es la provincia de Puerto Plata fue el papá de Juan Lockhart, Danda Lockhart. Y luego a partir de Danda Lockhart... Que dicen los conocedores que era excelente músico. Mira, a mí Julio Alberto Hernández, una gloria. Claro. Julio Alberto Hernández es una gloria. Yo aprendí a querer a Julio Alberto Hernández por la admiración que Juan Bosch sentía hacia él. Sí. Que por cierto, aprendí mucho de música con Juan Bosch porque aunque yo soy vegano y Gabriel del Orbe vivió la mayor parte de su vida en La Vega, sobre todo sus últimas décadas, era un hombre de muy bajo perfil y yo no, en La Vega nadie lo mencionaba. Él no salía. No, dice la leyenda que se colocaban detrás de la puerta a escucharlo tocar. Tocando violín. Porque él y era piano. como un anacoreta, él no salía. ¿no? Sí, no salía. Entonces a mí, ¿quién me habla a mí de Gabriel del Orbe? Juan Bosch. ¿Quién fue el primero en hablarme de Pancho Soñé? El primer maestro de música formal que tuvo junto al español que vino desde Puerto Rico, José Curvelo, que fue el fundador en el año 84 de la banda de música y la Academia de Música de La Vega. Entonces, Juan Bosch. Y así, él fue quien me habló y me puso en conocimiento de quién había sido Juan Bautista Espínola. Claro. Pero me sustraigo de La Vega y vuelvo a Puerto Plata. Sí, y después yo quiero volver al destino de este libro, pero sí, vamos, mira, Puerto Plata. Tú tienes Danda Lockhart, de cada autor, de cada compositor y músico, aparece una mini biografía y aparece en un recuadro con una trama gris, una parte de sus composiciones. Bien, entonces tú tienes aquí, que yo he escuchado, por ejemplo, La Poda y el Presupuesto, que es un jaleo de Danda Lockhart. Claro, yo lo escuché eso y está grabado. Tú tienes, después de Danda Lockhart, ya aparece la mujer, Mercedes Coco de Celes. Después Roberto Díaz Freeman. Y Roberto Díaz Freeman fue un musicazo. Él es el hombre, Díaz Freeman, además, puertoplateño, pero fue el padre de Ramón Díaz Peralta. Exactamente. Un musicazo de Salcedo, porque Díaz Freeman fue después. Eso se usaba mucho. Trujillo, en el gobierno de Trujillo, movía mucho los músicos de un sitio a otro para fundar academias, bandas de música, enseñar música. ¿Te acuerdas aquel juego de una candelita por la otra esquinita? Dijiste formar bandas de música y academias. ¿Estamos perdiendo esa tradición, Ferrucho Jiménez? Se ha perdido, desgraciadamente. ¿Y cómo no se va a perder, Carmen? Un músico de la banda centenaria de La Vega gana 3,000 pesos mensuales. Eso es una vergüenza. Hay cosas que a mí me llenan de vergüenza. ¿Quién es responsable de rescatar la música? Es el Estado dominicano. Es el Estado. ¿Gobiernos municipales? Vamos a ver. Marta, Carmen, Marta, tu hermana. Sí. Carmencita. ¿Quién fundó el hospital de Puerto Plata? De Ricardo Limardo. Ricardo Limardo y un grupo de amigos. Claro. ¿Quiénes fundaron el hospital La Humanitaria, el primero de La Vega? La sociedad, la humanitaria. Por eso el hospital se llamaba La Humanitaria. ¿Quién fundó el primer hospital de San Pedro de Macorís? El doctor George. Claro. Y luego el Estado, sobre todo ya en la era de Trujillo, es cuando se hace cargo de ir poniendo hospitales en las capitales de las provincias y luego en las segundas ciudades, etcétera, etcétera. Así pasa con la música. La música en La Vega, la banda de La Vega fue fundada por el sector privado vegano. En Puerto Plata pasó exactamente igual. En San Juan de la Maguana también. En San Juan de la Maguana, bueno, ya San Juan de la Maguana es otra cosa. Tiene otra, por eso es otra historia. Te provoqué. Sí. El papá de Aníbal de Peña, el autor de Mi debilidad es quererte con toda mi alma. Ok. Aníbal de Peña Rincón nació en Cotuí, pero fue músico de la banda municipal de La Vega y en consecuencia también dio clases en La Vega. Trujillo lo pasa de ahí a fundar la banda municipal y la Academia de Música de Bonao. De ahí lo traslada a Hondo Valle, en la frontera, con aquello de la política de dominicanización de la frontera, ¿verdad? Y entonces, de ahí de Hondo Valle lo traslada al Cercado, San Juan de la Maguana, bien cerca de San Juan. Y llevando calidad también a esas... Bueno, imagínate, Alberto Peña. Incluso yo respeto mucho a Aníbal de Peña, no solo por su calidad de músico, de compositor y de cantante, sino porque además nunca negó que composiciones que todo el mundo le atribuía a él eran de su padre y no de él. Respetó el derecho de autor.
Pero vamos, Sí. vamos al libro. ¿Qué tú piensas? ¿Cuál va a ser el efecto de esa compilación, de esa enciclopedia de la música Es que dominicana? mira, tal como tú recordabas, el maestro Solano entendía que esto debía figurar en cada biblioteca del país, en cada academia de música, pero ni siquiera en el conservatorio está. O sea, bueno, yo respeté la ley me dice que debo regalar 3 la libros a la biblioteca, Biblioteca sí. Nacional, yo les regalé 5. Yo llevé los 3 libros que me manda la ley a entregarle al Archivo General de la Nación. Pero es que del Conservatorio Nacional de Música y del Ministerio de Cultura no fue nadie, ni de Bellas Artes, la presentación del ¿Tú libro. crees que Es una influye cosa tu que tú dices, condición de político, de exfuncionario, la pandemia, la mezquindad? ¿Por qué ese silencio oficial es que no ante sé, una obra como esta? este país es raro. Yo he llegado a la conclusión de que somos muy raros, porque no tiene que ver lo político. ¿Qué tiene que ver lo político? Pero yo tengo el libro de Almanzor González Canahuate y tengo... Puertoplateño de Yásica. Sí, y es uno de los libros que yo usé para escribir. Aquí hay una bibliografía. Yo me tuve que leer muchos libros sobre música dominicana para ayudarme Claro que a sí. conformar el libro como tal. Pero bueno, te iba a decir, y Almanzor y yo no somos del mismo partido. O sea, no, ¿qué tiene que ver que yo sea PLDista con que la ministra de Cultura no asistiera? Ella me llamó su secretaria para darme la excusa de su inasistencia, pero caramba, no pudo nombrar a un viceministro que la representara. Se quedó la silla, tuvimos que ocuparla de otra manera, ¿verdad? Y mejor dicho, quitar una silla, porque no iba nadie, no llegó nadie de cultura. Yo hablé con la directora del conservatorio, Jacqueline Hugueta, es una mujer importante, Claro. y realiza una buena labor, pero desgraciadamente del conservatorio, las 2 o 3 personas que fueron motus propios, porque son amigos míos, pero no porque el conservatorio como tal, ni Bellas Artes, cuyo director, un hombre joven, hijo de una gloria, Claro, de don Mariano Lebrón claro. Sabiñón, tampoco fue, ni fue nadie. Entonces yo me digo, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la política? No, ¿tiene que ver eso con mala voluntad? No. La pandemia, bueno, Quizás pero estaban- el salón estaba lleno. Sí, Desde el vimos punto- las imágenes. Quizás Claro. estaban en el concierto de un dembowcero o de un artista Tú urbano. eres mala. Sí. No, yo no. Sí, porque tú tienes que ser justo. No creo que lleguen a tanto, pero a propósito de eso, conectándolo con otra pregunta anterior que tú me habías hecho, ¿qué es lo que explica la baja calidad de la música dominicana de hoy? Si es que eso es música. Pero ¿cómo no va a haber baja calidad si ya no hay academias de música? Mira, yo fui a ver al director de Bellas Artes y le pedí la lista de las academias de música de Bellas Artes. Ay, Me habla de que hay- decepción absoluta. Total, porque me habló de 20 y pico y yo nada más le pregunté, ¿La Vega está entre esas ciudades? Sí. Le dije, pues mira, eso es falso. No, no es tuya la falsedad. El que te rindió a ti ese informe está falseando la realidad. Lo que le llaman Academia de Música de La Vega es un espacio en un edificio, un segundo piso de un edificio que queda frente al edificio de la Gobernación y de la Policía Nacional. Con instrumentos oxidados No, que posiblemente. no hay instrumentos, ¿qué instrumentos? No hay profesores, no hay alumnos. Entonces, cuando yo le pregunto, para que entienda ya el pueblo dominicano el bajo nivel al que hemos llegado en términos de la valoración de lo que es la cultura y la música dentro de la cultura, cuando yo le digo, mira, tú debieras coger el vehículo de la Dirección de Bellas Artes, recorrer el país, para que no te lleve de informes que te den y tú constatar por ti mismo si es verdad o si no es verdad. ¿Sabes lo que me respondió? Que no tienen vehículo. Mario Lebrón te dijo eso. Oh, no, Mario Lebrón no. Ah, sí, Mario Mario Lebrón. Lebrón. Exacto, pensé en su padre. Sí. Sí, Mario Lebrón. ¿Cómo que Bellas Artes? Bellas Artes no tiene vehículo. Entonces, este es un país que se ha Bueno, dedicado... porque ahora se hace cultura en las redes, Felucho, tú estás atrasado y no se necesita el vehículo. Carmencita, Felucho, no. yo dije que era otra faceta, pero ahora que mencionamos lo político, ¿qué tú has aprendido durante tantos años conociendo el pueblo dominicano, conociendo distintos sectores que conforman la sociedad dominicana? El saldo es de que somos una sociedad en transición, peor o mejor que en otro tiempo, o las esperanzas se te están tornando grises a ti. Presiento algo así. Y por ahí anda la cosa. Yo no creo que sea solo un fenómeno dominicano, un fenómeno nacional.
Hace un par de años, 2 o 3 años, me leí el libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Terrible. Déjame contarte, no, hace más, hace como 4 años o 5 años. Y plantea Vargas Llosa, ya premio Nobel de Literatura, una tesis muy simple. ¿Cuánto ha perdido la cultura en términos del valor de la cultura? Habla de que en un museo de Londres, que yo visité y que yo vi, las heces fecales de unos camellos estaban colocados de forma tal que aquello era, entre comillas, una obra de arte. Una mierda, perdóname la expresión. O sea, bueno, el desperdicio de los camellos ordenado de manera triangular, etcétera, gana etcétera, un premio. ya es un premio, ya eso es una obra de arte. Si eso es Londres, que debe estar junto a Nueva York, Berlín, Viena, París, entre las 5 ciudades más importantes del mundo en vida cultural y artística. Pero ¿qué le vamos a dejar a Santo Domingo de la República Dominicana? Otra pausa y regresamos con don Felucho Jiménez.